tenemos con nosotros a Nacho Torreblanca. Un placer tenerte aquí, Nacho, con La España que reúne, en este ciclo de entrevistas que realizamos para nuestra newsletter. Entonces, para quien no te conozca, una breve introducción de quién es Nacho Torreblanca. Bueno, soy profesor de Ciencias Políticas en la UNED. Me dedico a los estudios internacionales y europeos fundamentalmente. Dirijo la oficina en Madrid de un think tank, un centro de pensamiento paneuropeo que se llama Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, European Council on Foreign Relations, que pretende defender los valores e intereses europeos en el mundo y ayudarla a la Unión Europea a tener una posición y una voz más firme y una política exterior unida. Soy columnista habitual escribo regularmente en periódicos desde hace algo más de 10 años, primero en El País semanalmente, ahora en El Mundo, colaboro en Radio Nacional también, en algún otro medio como EFIC. Fui director de opinión del diario El País en una época un poco convulsa, entre el 16 y el 18. Algunos de los temas que tratamos en aquel momento son temas fundacionales de La España que reúne, y estoy muy contento de estar aquí con vosotros y feliz también de ver cómo la sociedad civil en España, pues iniciativas como la vuestra están en marcha y funcionan. Bueno, sabemos que tú fuiste uno de los primeros firmantes de La España que reúne. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti el Club de Opinión? Bueno, yo creo que lo relevante es que hay un perímetro en el cual, a pesar de las tendencias centrífugas y de los intentos de dividirnos y de separarnos en guerras culturales, identitarias, hay una serie de cuestiones que nos amparan a todos y que nos interpelan y que por encima del ruido merecen la pena de ser defendidas. Y una de ellas es la Constitución, no como un proyecto, no como un corsé, sino como un proyecto de convivencia y un espacio de convivencia y de ciudadanía y de democracia. Esa Constitución incluye el catálogo de derechos y libertades más amplios que los españoles han disfrutado a lo largo de su historia, pero también bajo ella se han conseguido los mayores avances económicos y sociales en términos de igualdad. También la integración o la reintegración de España en la esfera internacional, en el mundo, especialmente en la Unión Europea y en sus socios. Por lo tanto, yo creo que lo que ha abierto y lo que ha permitido, los espacios que nos ha concedido de juego para que cada uno desarrolle luego sus intereses y preferencias partidistas en respeto, por esa diferencia, cabe todo debajo y dentro de esa Constitución. Desgraciadamente hemos visto muchas cosas que no han cabido o que hay quienes han querido excluirse o excluir a otros. Y yo creo que La España que reúne es un esfuerzo muy importante de mantener ese perímetro que es de derechos, de libertades, de igualdad, de inserción internacional, y bajo el cual cabemos todos, incluso hasta los que disienten de él. Totalmente, lo que dices es totalmente cierto. Y ahora vamos a entrar un poquito ya en materia. Y han sido recientemente las elecciones aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué suponen estos resultados para el panorama político nacional? Bueno, es difícil saber exactamente qué van a suponer en términos de futuro, porque las elecciones y la política, los votantes y los partidos no son como los átomos. Los átomos no tienen reputación ni les importa lo que digan de ellos. Nosotros en la vida política y social actuamos bajo un principio de reflexividad, y es que incluso nuestras observaciones sobre la realidad inciden sobre la realidad. Por lo tanto, no es por descargar la responsabilidad sobre la predicción del futuro, pero es que el hecho es que nuestras predicciones sobre el futuro son parte de ese futuro y lo conforman en muchos sentidos. Por lo tanto, lo que pensemos que vaya a ocurrir es parte de lo que va a ocurrir. Dicho esto, yo creo que lo que ha pasado en Madrid es muy importante en términos de cambio de ciclo político, sobre todo para los dos grandes partidos, para el Partido Popular y para el Partido Socialista, pero también para Podemos. Es decir, hemos visto una reconfiguración, por lo menos tentativa, veremos si se confirma, de la derecha, en un momento en el que hablábamos de que el bipartidismo estaba muerto, de que nunca iba a haber grandes partidos otra vez, que con techos del 30% se tenía bastante. Pues el Partido Popular ha roto claramente ese techo. Es excepcional porque es Madrid, pero el techo lo ha roto con mucho. Y el PSOE ha roto su suelo también con mucho.
también en un sitio donde normalmente el PSOE no funciona bien, pero bueno, controlando y matizando que Madrid es algo excepcional, desde luego esas tendencias son inéditas o no las habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. ¿Hasta qué punto eso abre un cambio de ciclo político? Yo creo que depende mucho cómo lo interpretemos, no nosotros, sino realmente cómo lo interprete el PP, si consigue realmente desprender o de aquí forjar o por lo menos un proyecto político ilusionante de cambio, que es algo que le faltaba hasta ahora. Hasta ahora el proyecto del PP era un proyecto de oposición, pero sin una propuesta ilusionante, era un proyecto de denuncia, como es normalmente la oposición, pero la oposición, además de denunciar lo que hace el gobierno, tiene que plantear una alternativa que sea apetecible. A partir de aquí, ahora tiene ese territorio, veremos si es capaz de hacerlo. Y para el gobierno se enfrenta ahora a una situación en la que tiene que controlar que esas tendencias a la baja que se han visto no deshilachen su coalición de gobierno y su mayoría parlamentaria, y por lo tanto lo coloca en una situación netamente defensiva, que es algo bueno, pues que supone un cierto cambio. Vamos a ver cuántas tensiones se importan al núcleo de la coalición de gobierno. El proceso de sucesión dentro de Podemos, ningún partido hoy en día tiene procesos de sucesión fáciles. Cuanto más caudillista es el partido, más difícil es una sucesión puramente democrática si no hay un acto caudillista de designación del sucesor que funcione. En ese sentido, Pablo Iglesias no lo ha dejado atado y bien atado, sino lo ha dejado abierto, por mucho que haya señalado su preferencia. Y por lo tanto vamos a ver que dos de los principales socios de gobierno, como son Esquerra y Unidas Podemos como socio de gobierno y Esquerra como apoyo parlamentario, están sometidos a tensiones internas muy importantes en un momento, bueno, que a pesar de que vaya a haber algo de recuperación económica, algo importante de recuperación, pero tenemos todavía un horizonte económico muy complicado. Así que yo creo que se abre un campo por delante, ¿no? Desde luego no sabemos qué va a ser exactamente, pero no podemos hablar de continuidad, sino de un horizonte nuevo que todavía tiene que cristalizar. Bueno, como comentabas en tu presentación, eres uno de los responsables del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se ve desde Europa lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia? Bueno, yo creo que lógicamente hay preocupación porque lo deseable es que los procesos de reforma, en este caso de sistemas fiscales, que son, por otra parte, una necesidad largamente anunciada y diagnosticada en casi todos los países de América Latina, no solo, también en el nuestro. Es decir, la fiscalidad es la base de la capacidad redistributiva de las democracias y de la igualdad, y por eso es tan nuclear. El problema yo creo que es que cuando, lo estamos viendo en muchos sistemas políticos, el problema es que cuando no hay confianza, cuando hay fragmentación, cuando hay polarización, reformas que tienen sentido a medio y largo plazo generan ganadores y perdedores de una forma muy rápida, y como además no existe un espacio de confianza ni en los partidos ni en los medios de comunicación por los cuales se pueda generar debates y ciertos consensos, enseguida se provoca o se produce un desbordamiento de las tensiones y de las dificultades, como estamos viendo en Colombia. Eso unido a una reacción del gobierno claramente condenable en términos del exceso de violencia aplicada y de violaciones de derechos humanos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? O sea, que lo importante ahí yo creo que es tener en cuenta que todos los países necesitan hacer reformas, pero que en las circunstancias actuales esas reformas que son necesarias son cada vez más difíciles. Bueno, este año ha sido un año de muchísimos cambios en el mundo, en Occidente, y uno de los países más importantes que han sufrido estos cambios ha sido Estados Unidos, con el cambio de la presidencia, algo que desde Europa se ve con bastante optimismo, ya que las relaciones en comparación con las que había con Donald Trump eran bastante malas. Entonces, ¿qué supone para la Unión Europea la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Bueno, supone un cambio radical y absoluto en el horizonte de las relaciones transatlánticas, pero también en términos de las relaciones con otros grupos de países o con otras dinámicas de cambio internacional. Es cierto y se ha dicho
que hay muchas tendencias de cambio y de divergencia entre la Unión Europea y Estados Unidos de deriva, que ya estaban ahí antes de Trump y que van a seguir ahí. Eso es cierto. El Estados Unidos de hoy es más proteccionista que el de antes en términos económicos y comerciales. Eso es cierto. Es un Estados Unidos más ensimismado. Biden también ha dicho que América primero, en el mejor sentido de la palabra, porque hay que reconstruir la democracia y la economía en su país después de la pandemia. Estamos todos los países en un momento de introspección en ese sentido. Pero, sin embargo, el tono es completamente distinto, ¿no? Lo que va a hacer Biden y lo que está haciendo es, lo primero, poner al frente de su política exterior la necesidad de consolidar las alianzas que, por otra parte, tanto han beneficiado a Estados Unidos. El principal error de Trump fue considerar que los aliados eran una carga y que había que cobrarles por ser socios de Estados Unidos porque detraían capacidad de poder y de influencia. Ese yo creo que es el cambio más importante, el de una presidencia que entiende que los aliados son amplificadores del poder de los estados, y en este caso de Estados Unidos, y que por tanto es muy importante trabajar con los aliados. Dentro de eso, luego posteriormente podrás tener las diferencias que quieras y tendrás que negociarlas, y algunas de ellas a lo mejor no llegas a acuerdos porque hay visiones muy distintas, pero ese cambio de paradigma en ese sentido de que los aliados amplifican y no reducen tu poder es fundamental en lo que estamos viendo. Y lo vamos a ver fundamentalmente, además, en una serie de políticas como son cambio climático, pero también la cuestión tecnológica y la regulación de mercados y plataformas tecnológicas, donde Estados Unidos y Europa, aunque tengan visiones distintas, pero van a entender que es el momento de ponerse de acuerdo, por lo menos en los mínimos, porque el gran rival es China, no como quería Trump en muchos casos, definir al rival como a Europa y sus aliados transatlánticos. Este año también ha supuesto el adiós del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, ¿qué previsiones hay acerca de las futuras relaciones con los británicos? Bueno, el Reino Unido ha cometido, desde el punto de vista de sus intereses internacionales, un gran error al salir de la Unión Europea, porque incluso algunos de los partidarios de la salida pensaron que eso iba a conceder a Reino Unido una posición privilegiada a caballo entre Europa y Estados Unidos. Pero fijémonos que ni siquiera Trump puso en valor al Reino Unido que se salía de la Unión Europea nada más que como ejemplo a seguir para otros en su lucha contra la Unión Europea, pero no concedió al Reino Unido ninguna ventaja estratégica, económica ni comercial, ningún premio que compensara o que hiciera factible o verdad esa promesa de los partidarios del Brexit de que el Reino Unido iba a ser más influente una vez que se desembarazase de las supuestas rígidas burocracias y corsés que le imponía la Unión Europea. La tragedia del Reino Unido post-Brexit, y recomiendo mucho un libro que acabo de reseñar en la revista Política Exterior, de Philip Stephens, uno de los editores de Financial Times durante mucho tiempo, que se llama Britain Alone, desde Suez hasta Brexit. La tragedia del Reino Unido es que en este momento es que al desanclarse de la Unión Europea también se ha desanclado de Washington. Ya no tiene valor estratégico en esa pugna que sostiene Estados Unidos con China y en parte con Rusia. El Reino Unido ha dejado de ser un actor relevante, un actor de peso, y por lo tanto la gran tragedia del Reino Unido es que ni internacionalmente va a ser relevante, y como estamos viendo en casa, incluso su propia cohesión interna, lo estamos viendo desde Irlanda hasta Escocia, puede estar en peligro. Y por eso el resultado del Brexit, aunque económicamente en términos de pandemia por el momento no sea catastrófico, sino que haya sido aceptable y en algunos casos encomiable desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, pero también de la economía, pero eso no garantiza un sustento exterior ni un sustento constitucional interior suficiente al país para seguir adelante unido, lo cual es francamente preocupante, y vamos a ver cómo se desenvuelve la cuestión del segundo referéndum escocés. Se habla también bastante últimamente de la fragilidad y la decadencia de las democracias occidentales, derivando hacia un modelo considerado como iliberal, por decirlo de alguna forma. ¿Es posible que esto pase en países que se encuentran bajo el amparo de organismos supranacionales como la Unión Europea? Bueno, lo hemos visto claramente porque lo hemos visto en Polonia y lo hemos visto en Hungría.
las tendencias iliberales están en todas las democracias sometidas a tensiones populistas, identitarias, proteccionistas, nacionalistas. Al final el vehículo principal de esa tensión es el nacionalismo exclusivista y particularista, y por lo tanto todas las democracias están sometidas. Hemos tenido incluso en España avisos por parte de la Comisión Europea y de otras instituciones sobre el hecho de que tuviéramos mucho cuidado con la reforma del gobierno de los jueces y mucho cuidado con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque precisamente la aniquilación de los ejecutivos es algo que, de los judiciales o de los tribunales superiores de justicia, es el primer objetivo que se han fijado los populistas. Bueno, y ya como última pregunta, eres considerado como un experto en populismos, de lo que estábamos hablando ahora, y euroescepticismo. Y aquí en España tenemos dos grandes partidos y partidos nacionalistas que cumplen con estos perfiles. Unos populistas, como pueden ser Podemos y los nacionalistas, y otro euroescéptico, que sería Vox. ¿Qué peligros tienen este tipo de partidos para las propias democracias en Europa? Bueno, desde luego un peligro muy grande, porque su planteamiento mollar, que es el de que el pueblo está por encima de la ley, porque su interpretación de la democracia es que si la democracia es el poder del pueblo, no puede tener límites en el ejercicio de su poder. Y eso es algo que estamos viendo constantemente en las propuestas de estos partidos populistas, en el sentido de que buscan estas mayorías, de que son antisistema y que piensan que el sistema es un candado, un cerrojo. Lo hemos visto en las propuestas de Podemos al intentar pensar que la Constitución del 78 es un candado que hay que reventar, aunque sea por la fuerza, porque impide esas aspiraciones legítimas. Lo hemos visto también en el independentismo catalán, donde de nuevo quiere reformular los poderes y los derechos de los ciudadanos en términos a veces de creación de derechos desde el punto de vista emocional. Aunque no tengas el derecho a autodeterminación al amparo del derecho internacional público, ni tampoco al amparo del derecho constitucional de tu país, pero sin embargo se pretende convertir una emoción, la emoción de que me siento de una manera, me siento catalán en este sentido, en un derecho objetivo, ¿no? Y ese es el gran problema de los populismos. Conviene volver atrás en el pasado, incluso ver alguna de las formulaciones que hizo el gobernador Wallace para impedir que los afroamericanos entraran en las universidades de Estados Unidos y rebelarse contra el programa de derechos civiles, cuando se le dijo que la Constitución amparaba que los afroamericanos estudiaran en esas universidades. Él dijo que la Constitución es la expresión del pueblo y por lo tanto no puede estar por encima del pueblo, sino que el pueblo siempre está por encima de la Constitución. Eso es algo que hemos escuchado aquí también, por ejemplo, en Cataluña, el decir que las leyes no pueden ser una barrera para la voluntad popular. Eso supone, en primer lugar, desbordar las instituciones, pero sobre todo el derecho. Y como los garantes del derecho son los tribunales, el intentar o ignorar sus sentencias, manipular sus nombramientos o manipular el proceso de selección de los jueces, como hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Hungría y en otros países. Por lo tanto, ahí hay que poner todas las alertas en la separación de poderes, en el Estado de Derecho, y eso es quizá el aspecto fundamental. Y luego hay otro elemento que es el de la polarización, el de la ruptura de los consensos, que yo creo que es algo en lo que la España que reúne pone mucho el énfasis y tiene mucho interés. Estamos viendo o intentando que la polarización y la crispación que vemos en el ámbito político no se traslade a la sociedad, no contamine los acuerdos necesarios entre empresarios y sindicatos que son fundamentales para gobernar la economía de este país. Estamos intentando que esas desavenencias no lleguen al ámbito familiar, al ámbito laboral, que como vemos en Estados Unidos, uno de los países más polarizados del mundo, las preferencias de los ciudadanos y la intolerancia de los ciudadanos hacia opiniones dispares se ha acrecentado hasta el punto de que mucha gente piensa que que sería una mala noticia que su hijo se casara con una republicana o con una demócrata, ¿no? Es decir, cuando esa polarización llega a la sociedad. Y hay otro elemento ahí importante, que es esa imagen distorsionada que nos dan las redes sociales, de esa polarización tan agresiva que representa el odio y la emoción por encima de la razón y el diálogo.
y nos da un espejo deformado en el que los individuos racionales, que son una mayoría, se sienten en minoría y aislados y sin instrumentos para participar, ¿no? Y prácticamente tiran la toalla. Algo que, de nuevo, también la España que reúne también quiere interpelar en ese sentido, ¿no? De que los individuos que se consideran que consideran que la política tiene como espacio, como objetivo generar espacios de diálogo y de consenso, no abandonen la esfera pública porque sientan que esa esfera ya ha sido tomada por los populistas, por los radicales, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, la democracia se construye todos los días y no tiene un guión prescrito. La suerte que tiene es que será lo que los ciudadanos deciden hacer con ella, para bien y para mal. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer y esperemos que puedas volver a estar en un futuro también aquí con la España que reúne en otra ocasión.